Buenas tardes para todos, bienvenidos a nuestro curso de Gerencia Integral de Datos Lecheros. Hoy vamos a estar en nuestra clase número 2, Vocación Láctea Colombiana. Entonces los dejo ya en compañía del ingeniero Luis Fernando Méndez y no duden cualquier inquietud que tengan de compartirla por el chat. Muchísimas gracias y espero que se disfruten la clase del día de hoy. Ok, muchas gracias. Bienvenidos todos a esta segunda clase del módulo de visión global láctea. Y hoy, después de haber compartido la clase con el doctor Felipe Aristizábal, que nos da un paseo por el mundo lácteo, pues nos corresponde aterrizar ese conocimiento y buscar la vocación láctea de Colombia. Entonces, saludarlos a todos con un saludo muy especial para quienes patrocinan este curso. Fairfood desde Brasil, muy contentos de tener en esta casa a Cemex y su alianza con GEA, que va a ser muy importante en la clase de fisiología, lactancia y ordeñabilidad. Nos acabamos de saludar con el doctor Javier Sarmiento, quien está también disponible en todas las clases o para comunicarse con ustedes en el tema de genética de pastos en Colombia y en la región. Y un saludo también muy especial para Ana María Franco y el equipo de Colagro, quienes son acompañantes de nosotros para un curso que próximamente se abrirá en el eje cafetero norte del valle. Entonces, un gusto tenerlos a todos con Ay, ustedes. Bueno, muchísimas yo quiero gracias. empezar la clase de hoy Dios me la bendiga, que me la bendiga. eh, Nena. eh, haciendo un resumen de los Déjeme objetivos ayudarle. del curso Yo quisiera y poner lo esto por aquí. recordaré a lo largo de las 12 clases que quiero que lo tengan muy claro. No sé, O sea, sé que ustedes se matricularon a no. este curso como hato lechero y como equipo de trabajo para cumplir los siguientes tres objetivos. Sin embargo, al final de la clase de hoy vamos a regalar un cuarto objetivo, que es más un objetivo de nosotros, pero al cual se pueden integrar todos ustedes. Entonces, el primer objetivo, el más importante de este curso, es que vamos a analizar el desempeño operativo y financiero del año 2023 para proyectar un plan de desarrollo en este año 2024. Con esto en mente, al finalizar las 12 clases y desde la siguiente clase, voy a compartir un primer bosquejo de una ruta de desarrollo estratégico. Vamos a hacer una hoja de ruta al finalizar el curso, es que cada uno de los datos tenga como examen final de este curso poder en una a dos hojas redactar su plan de desarrollo estratégico para su vato lechero. Muy bien. Segundo objetivo, queremos con todas estas clases y esta clase, muy en especial esta clase, estimular el espíritu de competitividad empresarial lechera, fortalecer y acelerar el desarrollo operativo y financiero de los lecheros participantes. Y en esta clase vamos a hacer eso desde la visión global, aterrizando esa visión en los datos en Colombia. Para hacer eso, quiero hacer una introducción diciendo que a veces nos concentramos mucho en diferenciarnos de los datos de los vecinos y que a nosotros nos gusta hacer innovación, pero no de diferenciación, hacer innovación desde la identidad. Y mucho de lo que van a vivir en este curso tiene que ver con las cosas que hacemos igual, podernos contrastar y así poder generar otro tipo de formas de innovar. Y la gran forma de innovar es que todos nos sintamos juntos en un tema de valor agregado que llamaremos especialidades lácteas colombianas. Con esto, cerrando estos tres objetivos y diciendo especialidades lácteas colombianas, pues arranquemos la clase de hoy que se trata de buscar la vocación láctea de la lechería en Colombia. Entonces, lo Yolanda, que ¿qué vamos a clase hacer era es que era? pensar si tenemos potencial de globalizar la lechería colombiana. Por favor, ayúdenme con los micrófonos. Muchas gracias. Ya. Eso es la Lucía. Entonces, quiero que esta diapositiva se quede grabada de alguna manera. Es una foto de cierta manera icónica porque muestra árboles, pasturas, diversidad y radiación solar. Y es una foto icónica por la radiación solar. Y ya veremos más adelante de qué se trata esto. Entonces, la idea es, ¿podemos globalizar la lechería en Colombia? Surge la pregunta, ¿podemos competir en el comercio mundial?
¿Cómo hacer realidad poder competir en el comercio mundial lácteo? Pues la respuesta se basa en poder encontrar nuestra vocación e identificar modelos de negocio. Entonces, con ello en mente, arranquemos la clase. Lo que estábamos preguntando es si tenemos potencial para el comercio mundial lácteo. Y, y este cuadro me gusta mucho porque muestra el total de la producción anual de leche en el mundo, 750 millones de toneladas año 2021, y explicar que solo el 83.3 millones de toneladas de leche entraron al mercado mundial, al comercio mundial. Y 83.3 divididos a 750, pues es tan solo el 11% de la producción. Contar de alguna manera también que son muy pocos los países que generan comercio internacional. Miren que tan solo con 5 países se crea el 76% del comercio mundial lácteo. Y si me voy al top 5 de los compradores, solo representan el 45% de ese comercio. O sea que están atomizados los demandantes y concentrados los oferentes. Pero pasémonos al año siguiente. El año siguiente se pasa de 749 a 754, 57. Y las exportaciones suben de 83 a 90 para que el mercado mundial pase del 11% al 12%. O sea, hubo un crecimiento del mercado mundial. Pero la tendencia de los países que representan ese comercio sigue estando concentrado. Y me pareció muy interesante ver esa perspectiva de esta manera. Está el año 2021, el año 2022. Miren que la producción mundial en millones de toneladas, si quieren saber cuánto representa esto en litros, multiplican este número por 1 millón, pero son toneladas. Entonces, lo multiplican por 1 millón y por 1000. Y les podría dar la noción de los millones de litros que representa eso en un año. Pero a lo que voy es que entre el 2021 y 2022, la producción tuvo una variación de 8 millones de toneladas para un crecimiento del 1%. O sea, un crecimiento muy plano, muy moderado. Pero muy curioso es esto. Y tiene que ver mucho si tenemos potencial para el comercio mundial. Miren que las exportaciones crecieron de 83.3 millones a 90.6, o sea, crecieron 7.3 millones de toneladas. Las exportaciones crecieron no una rata del 1%, sino del 9%, del 8.7%. Y lo que quiero que aprecien acá es que esos 7.3 millones de toneladas son casi que el mismo crecimiento que tuvo la producción de leche en el mundo. Con lo cual, de alguna manera, lo que podemos entender es que todos los países que tengan autosuficiencia y crezcan, tienen que salir al comercio mundial porque la leche en el mundo es escasa y hay muchos países deficitarios necesitando leches. Entonces, es muy claro los datos, se creció de 83 millones a 90 millones de pesos y esos 7.3 millones fueron lo mismo que creció la producción mundial, con lo cual lo que quiero decir es que no está creciendo en el mundo el consumo per cápita en los países, sino está en los países productores y exportadores, sino está creciendo la oportunidad de abastecer con alimento a los países no productores. Por eso todo ese crecimiento básicamente se fue 7.3 de 8, eso es 90 el 90% de la producción que creció se fue al comercio internacional. Y esa es una de las formas que podemos tener para pensar que tenemos potencial porque Colombia es un país de alguna manera autosuficiente en la producción de leche. Para poner esto un poco en contexto, pues nos vamos a ir al país que encabeza el comercio mundial de leche, que es Nueva Zelanda. Este cuadro viene adaptado de Felipe, donde Nueva Zelanda produce 22 millones de toneladas al año.
O sea, 3 veces más que nosotros que producimos 7,5 millones de toneladas al año. Pero lo que pasa es que tienen una población muy pequeña, con muy buen consumo de lácteos, pero el 83% de la producción de Nueva Zelanda tiene posibilidad de exportarse. Entonces, si ustedes miran de 22 millones de toneladas, el 83,3% tienen una capacidad exportable de leche, de crear oferta exportable, dijo el doctor Camilo en nuestro congreso, el director de la Cámara de Alimentos, de la industria de alimentos, 18,3 millones de toneladas, mientras Colombia produce en total 7,5 millones de toneladas al año. Y con ese 18,3 millones de toneladas representa el 20,3 del comercio mundial. O sea, estos 18,3 dividido 90,6 representa el 20,3% del comercio mundial de lácteos, representado en un país relativamente muy pequeño que es Nueva Zelanda. Si nos pusiéramos metas de comercio exterior, para lo mismo, tenemos potencial. Si quisiéramos ser jugadores del 1% de, del comercio mundial, Colombia debería crecer 12% su producción. El 12% de 7,5 millones de toneladas es 0,9 millones de toneladas. Llevado esto a litros año, corresponde a 2.500.000 litros al día. Y pues para un país como Colombia, que produce poco más de 20 millones de litros al día, pues 2,5 millones de litros al día, pues resulta ser un crecimiento moderado. Básicamente se puede hacer con hacer que industrialicemos más leche de la que producimos, porque menos del 50% de la leche que se produce en Colombia llega a una industria. Por eso también la parafiscalidad láctea en Colombia es muy limitada, porque pues solo el 50% de nuestra leche menos pasa por industria. Y lo más curioso, y lo vamos a ver más adelante, es que además la industria de lácteos en Colombia no trabaja a todo vapor. O sea, no trabaja a todo vapor, que si ustedes salen ahorita al supermercado, encontrarán en los supermercados leches de almendra, leches de coco, leches de no leches, y fuera de eso, pues cajas de jugos y hasta otros alimentos, y miran por detrás y los empacó Celema, el Pomar, el Recreo. Bueno, industrias lácteas que no meten toda la leche que deberían meter a su industria, porque no tienen un mercado local para abastecer toda esa leche, pero pues no logramos pensar en el mercado exterior. Y esto es porque nos ponemos a pensar en el mercado exterior, pero para competir contra Estados Unidos, incluso el mismo Nueva Zelanda, aunque Nueva Zelanda no compite con leches commodity, compite con otra forma de leche que tiene que ver mucho con la de nosotros, contó Felipe, las leches de establo y las leches de pastoreo. Y nosotros, así como Nueva Zelanda, son leches de pastoreo. Nueva Zelanda exporta leche, pero no como commodity, lo hace como pastoreo. Un punto muy a favor de si podemos jugar un rol en el comercio exterior. Pero bueno, siguiendo con la industria, hay dos formas de ver el comercio exterior. Acá tengo un cuadro que resume o recoge los 10 principales importadores y exportadores de leche en polvo entera. Leche en polvo entera. No semidescremada, no descremada. Leche en polvo entera. Y hay dos formas de jugar un rol en el comercio exterior. Uno, como lo hace Uruguay en esta flechita verde, que es el comercio unidireccional exportador, que se hace cuando el país supera su autoconsumo y entonces tiene superávit. ¿Quiere alguien con calculadora ayudarme a hacer un ejercicio? ¿Quién alza la mano? Bien, muy inquieto, me ayuda con una calculadora. Dinos, dinos. Ok, 130.000
Es 129.328. Vamos a hacer la cuenta con 130.000. Estos son Sí, toneladas, ¿cierto? Vamos a multiplicar eso por 1.000. por 1.000. Ok, 130.000, 130 130 millones. millones de leche en polvo, ¿cierto? Que una conversión normal es el 13.5%. Entonces vamos a dividir 130 millones dividido 0.13, sí, dividido 0.135. Eso me da 962 mil, no, 962 millones de toneladas. ¿Sí? De litros. De Ahora litros. divida ese valor en 365. Eso me da 2.638.000 litros. 2.663.000 litros al día. Miren que eso resulta ser el 12% de nuestra producción diaria en Colombia. Y termina siendo el país número 3 en comercio exterior de leche en polvo entera. ¿No les parece un dato increíble? Es que realmente el comercio exterior es muy limitado y entonces Colombia tendría unas posibilidades inmensas en un tema como leche en polvo. Pero vuelve y entonces la pregunta es, lo que pasa es que vamos a competir contra monstruos de la eficiencia con leches en polvo como commodity a precios más competitivos que nuestra misma forma de comercializar la leche en Colombia. Entonces ahí la vaina se vuelve compleja porque no lo podemos hacer vía el commodity, pero vía el volumen, pues 2.600.000 litros día de la producción nacional que supera los 20 millones de litros, pues es perfectamente viable jugar un rol en ese sentido. Entonces, esto es como lo hace Uruguay, que tiene dos formas de exportar ganadería de leche. Una como leche en polvo y otra enfocándose en la longevidad de las vacas para ser un gran jugador mundial del comercio de terneras y novillas. Un tema no menor. Bueno, pero lo otro es que no necesariamente la forma de exportar o de ser un comercializador internacional de leche es por la vía del superávit. O sea, superemos el consumo per cápita en Colombia. Si se lo preguntáramos, como bien pudo decir Felipe en la clase pasada, un tema de política, muy seguramente de pronto el país no quisiera exportar leche porque, pues por temas de política y no doy mayores opiniones. Eh, Primero deberíamos crecer la capacidad de consumo interno. Pues eso lo podemos hacer con leches commodity y la leche nuestra de alto valor por su sistema de producción, exportarla. Y acá están justamente los ejemplos. Y esto se llamaría comercio bidireccional o comercio doble vía, que exporta especialidades lácteas e importa commodities. Y esto es entender el comercio y la cultura de consumo en el mundo. Entonces, miren acá un ejemplo. Malasia, un país séptimo en importaciones, con 43.600 toneladas, pero exporta 21.420 toneladas de leche en polvo entero. Y a Vietnam le pasa lo mismo. Importa 27.000, bueno, 28.000 toneladas de leche en polvo y exporta 18.000. Pero esto solo viendo leche en polvo. Resulta que todo lo que importan lácteos es solo leche en polvo y en cambio exportan leche en polvo y productos terminados frescos en caja larga vía, en caja Tetra Pak, pues. Disculpen un momento. Y entonces, si nos ponemos a mirar cuántos lácteos importa y cuánto exporta, seguramente que encontraríamos una sorpresa monetaria gigantesca porque ellos lo que hacen es exportar, importar leche commodity para
reconstituir la leche y usar una leche commodity de costo estándar para su consumo interno y exportar la especialidad láctea. Eso es un tema muy interesante. Tenemos a Ana María alzándonos la mano. Ana, cuéntanos. Buenas tardes. Hola, Ana. Pues, ¿sí me escuchan? Sí, ¿Aló? muy bien. ¿Sí? Cuéntame. Bueno, yo tengo una inquietud, pues, o sea, este curso se ha centrado en mirar las oportunidades de exportar unas especialidades lácteas, de lo que nos has venido hablando. Sí, Ana. Eh, pero entonces yo tengo una inquietud porque pues si nos centramos en este tema, ¿qué sucede con el limitante para Colombia, que siempre ha sido el tema de la Brucela? Porque yo quiero preguntar para continuar, porque sí me inquieta, hablando sobre el tema, me inquieta si realmente vamos a tener esa oportunidad por el conocimiento que ustedes nos van a brindar. Sí me inquieta saber eh, si es viable teniendo en cuenta ese limitante que tenemos nosotros acá en Colombia. Muy bien, es una excelente pregunta poder mirar todos los temas de las regulaciones sanitarias, pero ciertamente Colombia es un exportador de lácteos mínimo, pero no encuentra barreras. Habrá países barreras y esos países barreras eh, nos pueden plantear ese tipo de inquietudes, pero vamos a resolver esa inquietud con un especialista en el tema y me comprometo en el curso a que traigamos a una persona que puede conocer todo el tema del comercio exterior de lácteos en Colombia y lo vamos a traer de Fedegan para que solucione esta pregunta, porque nosotros ya entendemos que la viabilidad es total, que sí podrían haber países que nos restrinjan, pero hay total viabilidad para hacerlo sobre nuestro sello, sobre muchas cosas posibles como las podemos hacer. Ana, y le recibo con todo agrado la pregunta porque es muy importante, pero no tengo todo el argumento técnico requerido para contestarte de la manera más precisa la pregunta. Bueno. Gracias, sí, es que es supremamente importante porque en muchos casos, o sea, ese ha sido un limitante para la ganadería colombiana. Entonces, pues esto que tú nos presentas es como algo muy, como una oportunidad como muy chévere para aprovechar, pero sí partiendo como desde esa parte de las limitaciones sanitarias que nosotros toda la vida hemos tenido y pues, es obvio que el plan de Bruselas acá en Colombia Es es un súper débil, fracaso, es un total, fracaso un y fracaso pues, o total. sea, sí vale la pena esforzarnos en todo teniendo en cuenta, o sea, ese limitante de viabilidad, si ya está superado o cómo ustedes si ya lo estudiaron, cómo se puede superar. Ok, excelente. Muchas gracias por el aporte con tu pregunta y todos siéntanse en la libertad de expresar sus preguntas así. Ana, voy a seguir. Su pregunta queda totalmente anotada en primer nivel de la lista y vamos a resolverla durante el curso con un experto en la temática, ¿ok? Muchas gracias. Bueno, Gracias. con todo gusto, Ana. Entonces, miremos este otro tema. Y acá estamos construyendo esa respuesta a la pregunta. ¿Tenemos potencial? ¿Sí? Surgen las cosas de verlo bien. Esta que nos acaba de plantear Ana puede surgir como una amenaza, como una limitante, pero la vamos a resolver. Miremoslo entonces desde ahora, desde la perspectiva mundial de la disponibilidad. No del consumo, sino la disponibilidad. En el mundo, solo hay una disponibilidad si producimos los millones que conté anteriormente. Con 8.000 millones de habitantes, solo hay una disponibilidad de 117 litros por persona al año. ¿Cierto? Y nosotros estamos en consumos de 144. O sea, nosotros tenemos de alguna manera un superávit con relación al tema. Termino este cuadro y me voy con Samuel desde Tallahassee que nos hace una pregunta.
Pues miremos entonces que hay países o regiones como África que solo tienen una capacidad para abastecerse en 36 litros por persona al año. Claramente muy limitado. América del Norte tiene un altísimo consumo y por eso producción. También tiene un consumo muy alto que superan claramente los 230, 240 litros por persona al año y tienen una capacidad de exportación importante. América Central, pues es deficitario, le faltarían casi 50 litros por persona. Según la FAO, la recomendación es un consumo de 150 litros por persona, o sea, ellos solo abastecen el 65% de su capacidad. El Caribe está súper mal, pues es que en el Caribe pues no hay islas, hay solo 30 y 40 litros de consumo per cápita. América del Sur está bien porque hay países muy consumidores como Chile y Argentina, pero igual tenemos déficits en muchos países. Entonces, lo que quiero demostrar con esto es que hay mundialmente una oportunidad gigante de abastecer una deficiencia alimentaria en leche. Y regionalmente es muy posible encontrar países que no estarían tan lejos, como América Central y el Caribe, aunque con las leches colombianas yo me iría a mercados donde el ingreso per cápita sea muy alto y sean capaces de pagar propuestas de alto valor. Entonces, pues las oportunidades son grandísimas y podemos generar ese tipo de opciones en el comercio. Miremonos más en temas con relación a lo que pasa en el mundo de la leche. Este cuadro es muy interesante y viene muy al lugar para el día de hoy, día en el cual empresas de la industria más grande de Colombia le están formalizando y avisando y dando noticia de bajas de precio a los productores. En este cuadro lo que vamos es a estandarizar cuál es el precio promedio en dólares pagado por litro de leche en diferentes partes del mundo. Vemos que el precio promedio es 0.53 dólares, o sea, 53 centavos de dólar. Países como Uruguay, uy, pagan 40 centavos de dólar, pero vámonos a Colombia. ¿Cómo funcionaría Colombia? Hoy la TRM está a 3.950 pesos. El precio de la leche para diferentes zonas, teniendo una media de 12.2% de sólidos totales, en trópico alto está a 2.080 pesos. Este dato, de hecho, es una media de los datos que están participando en este presente curso. Si divido 2.080 pesos en 3.950, el precio promedio a productor acá en clima frío, trópico alto, 52 centavos de dólar. Un menos 1.3% con relación a la media en el mundo. Ok, muy bien. Eso con relación a la media en el mundo de cuánto recibe un productor de leche por cada litro de leche. 0.52 centavos de dólar o 0.52 dólares, mientras el mundo está en 0.53. Pero lo otro que pasa acá muy interesante es un informe de la relación del precio de la leche al productor con relación al precio de la leche en la góndola. Y voy a decir semidescremada y acá hay un poquitín de trampa y no me da pena decirlo. Por ejemplo, yo era un consumidor de alquería y siempre consumíamos leche entera de alquería. Ya es súper difícil conseguir leche entera de alquería. Y hay una trampa de marketing muy grande. Ahora cuando uno va a comprar leche entera de alquería, ya no la encuentra. Ahora dice sabor original. Y abajo en chiquitico dice semidescremada. Y si uno mira la ficha técnica, da para 3% de grasa. O sea, ya no se entera. Y a la que era la entera de toda la vida, que es el sabor original, ahora la llaman súper cremosa. Y es la que era la entera de antes. Un tema de marketing. Pero esto para decir que en el mundo la media de valor compartido entre el minorista, o sea, el mercado ya final al consumidor, y el productor, es que el productor en el mundo representa el 44.2% Yo del creo que valor Nicolás.
al minorista. Y en Colombia estamos en el 38. O sea que estamos muy por abajo de cómo el mercado, la industria, el productor se portan en el mundo. Si de verdad estuviéramos en este punto 40, en el 44.2% de apropiación del valor que se da en el mercado, la leche no debería valer 2.080 pesos por litro al productor, sino 2.332. ¿Sí? Hoy, la leche a minorista de una marca buena, respetable, está en 5.300. Si ustedes multiplican 5.300 por 0.442, van a descubrir que el precio debería ser 2.332 pesos. En una leche de 12.2% de sólidos, que es una media de clima frío. Pues ni qué decir de las medidas del clima medio y clima alto que superan el 13% de sólidos. Entonces, traigo alusión a esto para mencionar de alguna manera el tema de desencadenamiento que existe en la cadena láctea en Colombia, con un acentuado distanciamiento entre la industria y el productor. Y entonces acá es ver eventualmente quién debe ser el dueño del branding, el productor o la industria. Y para ver todo esto, pues vuelvo e invito a que salgan a los mercados, exploren en sus regiones cómo están las marcas de leche. Entonces van a encontrar la marca de Uno, la marca de Oxxo, la marca de todos los almacenes grandes que hacen el mercado minorista, tienen marcas propias. ¿Y quién se las hace? Lo que va con esta idea es que mucha de la industria colombiana está trabajando a media máquina y luchando por quien llegue con leche para crear marcas propias y poderlas llevar al mercado, porque la industria tiene una capacidad más grande de procesamiento que la que es capaz de poner en el mercado. ¿Ok? Por eso, muchas de todas esas cajas de Tetra Pak que vengan van a decir el Pomar, el Reguero, muchas marcas lácteas reconocidas que les toca ponerse a empacar otras cosas que no son leche, que son falsas leches o incluso jugos de frutas o otro tipo de alimentos. Muy bien. Sigamos construyendo esta idea de si Colombia tiene potencial. Este cuadro de alguna manera es el resumen de la charla del doctor Felipe Aristizábal, que es encontrar las vocaciones, las vocaciones. Cómo un país puede llegar a construir comercio exterior, identificando su vocación láctea. Entonces Felipe nos contó, Irlanda del Norte, perfeccionismo obsesivo, son adictos a la información y enemigos del ojo al cálculo. Esta es como una vocación, la obsesión por el conocimiento, por la información. Y terminan haciendo una estrategia para enfocarse en ser líderes mundiales de la mantequilla. 40 años construyendo la vaca irlandesa. ¿Y quién locura? 14% de sólidos con vacas Holstein. Bueno, pues con vacas Holstein, pero construyendo su genética de pastoreo y en laderas y con climas adversos y fríos. Vacas Holstein de 14% de sólidos, y todos los sólidos se terminan consolidando más en la forma del contenido graso, y por eso construyen una vocación hacia ser líderes mundiales de la mantequilla, con la mantequilla Kerrygold, que es como la marca corporativa del cooperativismo lácteo en Irlanda. Entonces, pues unos monstruos para hacer mantequilla con una vocación láctea. Muy bien. Nueva Zelanda, consumir tanto pasto como sea posible. Eso es maximizar la conversión de alimento. Esto lo vamos a ver en una clase. Y es entre más consumo, pues diluyo la demanda de nutrientes para mantenimiento, y entonces se optimiza la conversión de alimento. Entonces es consumo de pasto a lo loco, a lo máximo, en óptimos puntos de fibra para que las vacas puedan consumir el máximo
nivel de materia seca al día y así tener una óptima conversión de alimento. Este es un tema muy técnico desde el pastoreo, pero lo hacen con un objetivo: crear valor operativo en el producto. Entonces, la leche neozelandesa no es leche, no es commodity, es una leche de pastoreo y con eso lo trabajan durísimo, a vender leche de vacas felices. Uruguay, utilizan su tema de ventaja logística que tienen con su río y demás. Todas las pulverizadoras quedan para llegar a puerto. Son grandes pulverizadores, lo acabamos de ver, pero además tienen dos core business, dos enfoques de negocio. El primero es la leche en polvo y el segundo es lograr tener longevidad para que su tasa de recría sea mayor que su tasa de descarte y poder exportar recrías, vender terneras y novillas al mundo. Han sido uno de los grandes proveedores del inventario ganadero de China. Y esto es un tema no menor, lo vamos a ver en la clase de dinámica poblacional y composición de datos, porque nos enfrascamos a veces mucho en que el negocio está basado en solo la leche y hay que mirar que el negocio, si lo hacemos bien o nos permite crecimiento del inventario, crecimiento de otras operaciones lecheras, si la tasa de recría es mayor que la tasa de descarte. Entonces, ahí se crea una diferencia con alto potencial de crecimiento del inventario de vacas dentro de la finca o captando nuevas oportunidades de tierra para crecer la operación. Unión Europea, maximizar la automatización, camino a la eficiencia y solución a la crisis del relevo generacional. Esto es un tema estratégico que se genera a través de una amenaza de debilidad, el relevo generacional. Y entonces es tecnificar al máximo. Esto no debe dejar de ser no es ajeno a lo que nos pasa en Colombia. Relevo generacional, dificultad de consecución de mano de obra calificada y estabilizada en el tiempo, con lo cual el tema de tecnología es importante. Pero su estrategia operativa es enfocarse mucho en alta oferta de derivados lácteos. Poco consumo de leche fluida, muchos derivados lácteos. Por eso también con los temas de denominación de origen de sus quesos, muchos de los países de la Unión Europea terminan siendo demandantes de leche para el consumo, porque tiran mucha de su leche a la denominación de origen de sus quesos. Llámenlos Gouda, llámenlos Emmental, llámenlos como lo quieran, parmesanos en diferentes países, diferentes tipos de quesos. De hecho, hay países que terminan haciendo denominaciones de origen y entonces dicen tipo Gouda y no están en Holanda. Ese tipo de cosas pasan y entonces necesitan leche y les aseguro que esos países no quieren leche de macroestablos, preferirían leches de pastoreo como la colombiana. Estados Unidos, un modelo boleado orientado a la escalabilidad. Cada vez que descubren cómo funciona algo, ¡boom!, escalan. Alto enfoque de superávit comercial para ser grandes exportadores, grandes jugadores del comercio mundial de la leche. Bueno, acá un resumen de lo que nos dijo Felipe. Pero entonces, ¿y Colombia qué? ¿Cuál es esa vocación y cuál es su estrategia? Entonces, vamos a avanzar un poco en eso y entonces, yo digo que tenemos mucho potencial para el comercio exterior. Esta es una posición no personal, esta es una posición de equipo de trabajo, un gerente lechero, y para poderla ver si es viable, vamos a intentar mirar un grupo de factores que puedan explicar si tenemos potencial para el comercio exterior. Voy a hacer un break porque el doctor Samuel Díaz desde Estados Unidos nos está haciendo una pregunta. Samuel, adelante. Gracias, Luis Fernando. Buenas tardes para toda la sala. No, básicamente era como un comentario para complementar un poco la pregunta acerca de la señora Ana. Colombia, bueno, tiene el privilegio también de exportar ganado en pie y sabemos cuáles son las dificultades de, por ejemplo, poder llevar un ganado en pie a cualquiera de los países europeos. Pero Colombia tiene y hace negociaciones con países de Medio Oriente. Entonces sí existe, digamos, esa posibilidad de abrir mercados
a otros países. Lo tenemos en el ejemplo pues de la ganadería de carne en pie. ¿Por qué no lo podemos hacer a nivel de la leche también? Era ese comentario, Luis Fernando. Pero desarrollemos un poco más la pregunta porque no nos la está diciendo una persona que no sepa eso. Samuel, usted durante varios viajes fue jefe veterinario de buques navieros de ganado colombiano, ¿es cierto? Sí, así es. ¿Y a qué países fuiste llevando ganado colombiano? Bueno, tuve la oportunidad de llevar a Jordania, a Egipto, al Líbano, a Irak. Ok, pues qué bien, qué genial experiencia. Eso se llevan 4.000, 5.000, 8.000 animales. Así es, sí. El buque más pequeño llevábamos 2.500, 3.000, pero eran animales grandes. Y también habían buques de 7.000, 8.000 cabezas de ganado. Bueno, La existen. gente, la gente piensa que eso genera mucho estrés en el animal y que habría pérdida de peso. ¿Me contradice la idea? No, no hay pérdida de peso. Sí, es normal de que exista mortalidad dentro de uno de esos viajes. Hay mortalidades, sí, es normal, pero realmente cuando desembarca uno en el país donde hay que llegar, realmente el pesaje de embarque versus el pesaje de desembarque, a veces se desembarca mucho más kilogramos en pie. O sea, ¿qué tipo de ganancias podemos tener al día? 300, 500 gramos. Bueno, podemos hablar por ahí de unos 300 gramos, mm, más o menos. Tremendamente bueno con relación al estrés producido, pues genial. Señora Ana, esto resuelve un poco su inquietud, pero ahora llegó un señor que está alzando la mano y él es una autoridad mundial del tema de calidad de leche, doctor Pablo Duque Madrid. Imagino que alza la mano para hacer un aporte a la inquietud de Ana María Hernández. Doctor Luis Fernando, ¿cómo está? Ah, un gusto tenerlo acá en clase, maestro. Muchas gracias y a todos, pues muchas gracias. Sí, quería hacer un pequeño comentario al margen y es que eh, podemos tener algunas barreras, ¿cierto? Sobre todo se me ocurre más con fiebre aftosa, aunque como decía la persona que estaba interviniendo antes, que se me escapa el nombre, hay algunos Samuel. países que no reciben ganado en pie sin ningún problema. Hay que tener en cuenta otro tipo de cosas y es la calidad de la leche que tenemos. Y ahí me voy a ir a un tema muy importante que es células somáticas. Tú estás poniendo el ejemplo de Uruguay varias veces como un país que exporta leche en polvo, ¿cierto? Y entonces yo me voy a lo que tiene Uruguay en células somáticas y el mensaje que les quiero dejar es que nos falta todavía mucho en el país para trabajar en ese ítem que sí puede ser una barrera para poder poner leche en algunas partes del mundo. Y el ejemplo es Uruguay. Uruguay tiene una legislación desde el año 2013 en el que no compra leches con más de 400.000 células somáticas. Y una de las razones principales es porque es un exportador de leche en polvo. Entonces, tiene barreras, que en este caso son barreras no arancelarias, barreras sanitarias, para poner leche en algunas partes del mundo. Ejemplo, en Unión Europea, las leches que recibe a sus productores por legislación no deben tener más de 450.000 células somáticas. En Estados Unidos son un poco más laxos y ese límite está sobre las 750.000 células somáticas. Pero entonces el mensaje que les quiero dejar ahí claro es que tenemos sí unas barreras sanitarias en las que tenemos que empezar a pensar no solamente de enfermedades como brucela y aftosa, sino también desde el punto de vista de calidad de la leche. Y ahí el tema fundamental no son tanto sólidos y qué grasa y qué proteína se tenga, sino el tema células somáticas. Y sobre eso el país pues no ha legislado, entonces no tenemos ahí, digamos que unos lineamientos claros desde la parte estatal para que empecemos a trabajar seriamente en el asunto en el país. Doctor Pablo, esto tiene que ver mucho además con el tema de la duración del producto, de la ventana de tiempo de compromiso hacia el vencimiento, ¿cierto? Correcto, sí, señor. No solamente, a ver, las células somáticas no solamente afectan la calidad de leche, digamos que en el rendimiento, por ejemplo, del queso, cuando hacemos queso, hay una menor, hay un menor Conversión. rendimiento en
los leches que tienen altas células somáticas, sino que también afectan la vida en góndola de los productos. Entonces, esa es la razón principal por la cual estos países tienen legislaciones que han metido en cintura, por decirlo de alguna forma, las células somáticas que producen o que tienen las leches que se están produciendo en el país, ¿cierto? No es de gratis, como vos dices, cuando uno se pone a pensar, venga, Uruguay, ¿por qué? Porque tiene una legislación, o Argentina, porque tiene una legislación en donde obligan a que las células somáticas estén por debajo de 400.000, es precisamente por un tema de exportación de leche, porque encuentra países en los cuales no está, digamos que no le van a comprar una leche alta en células somáticas o le empiezan a exigir temas de calidad de leche en ese aspecto. Muy bien, excelente el aporte, doctor Pablo. Yo lo que veo que acaban de decir es resaltar el tema de quién juega un rol en el comercio internacional, quien descubre su vocación y le mete estrategia al tema. Entonces, Uruguay tiene vocación y le pone estrategia de calidad, porque si no, pues su producto no sería bien reconocido. Entonces, muchas gracias, doctor Pablo, por el aporte. Genial. Con el Muy mayor de bien, los gustos. qué bueno. Bueno, entonces, miremos un tema, acabamos de mirar temas de calidad, de barreras no arancelarias, que son más temas técnicos y de sanidad. Y muchas gracias a Ana por la pregunta y a Samuel y Pablo por sus importantísimos aportes. Entonces, miremos otros factores para saber si podemos tener potencial para el comercio exterior. Vía el volumen potencial de producción, ¿tenemos capacidad? Sí, total. Ya lo dije, no procesamos más del 50% de la leche que se produce en el país y esa leche es informal. Por otro lado, pues si tuviéramos una política y una cohesión productor, industria y consumidor y mercado exterior, pues sencillamente muchos de nosotros estaríamos tomando decisiones de confianza para expandir nuestra operación. O sea, potencial de crecimiento sí lo tenemos para jugar. Vía la capacidad industrial, sí. De hecho, en Colombia hay capacidad subutilizada y también tenemos plantas de pulverización que no utilizamos. Entonces hay mucha capacidad industrial para poder recibir más leche y poderle dar vocación al tema. Vía la infraestructura logística, bueno, ahí sí tenemos una debilidad tremenda en nuestras vías. Este es el puente, uno de los puentes que conecta al interior del país con los llanos. Esto es una foto de hace 4 o 5 meses en que perdimos conectividad. No me acuerdo si esto es por un puente en la vía de Sogamoso a Casanare Ayopal, o si fue, señor, Ayopal. Ayopal, ¿cierto? Entonces fue por Guateque. No, Imagínense, ¿no? no, Ah, es por Sogamoso, Por Sogamoso, pajarito. Pajarito, por Pajarito, Pajarito. Agua Azul, Yopal. Es el puente de Pajarito, doctor. Muy bien, imagínense, en esas cosas nos pasan y quedamos chilingueando. Un accidente en un túnel a Villavicencio y quedamos fregados. Eh, Florencia y Villavicencio deberían estar conectados en 4 horas y les toca venirse por el interior del país y se convierte en un viaje de 30 horas, de 20 horas. Eso es increíble. Entonces, en infraestructura estamos, pero terrible. Y no hemos hablado de las vías terciarias, sino las principales, imagínense. Vía la seguridad alimentaria, pues hay que decir que somos un desperdicio en el tema de seguridad alimentaria, porque sí tenemos sol 365 días al año, pero tenemos variaciones de las temporadas de sequía y lluvia y no guardamos comida y es un despropósito total que Colombia siga siendo un país que no guarda comida y que no hace planeación forrajera y que en momentos del año se desperdicia comida. Acá me gusta la frase, eventualmente somos buenos productores de pastos, somos mucho mejores desperdiciándolos. Entonces, este tema de no tener cultura de seguridad alimentaria es un INRI que también se puede superar, pero que en cultura lo hacemos muy poco. Vía tecnológica operativa en los actos, pues acá hay cosas que satisfacen porque hay mucha heterogeneidad de gente que está aplicando tecnología
increíble en las salas de ordeño. Esto es muy importante porque esas salas de ordeño de alta tecnología demuestran impacto en la reproducción, en curvas de lactancia súper bien expresadas y terminan en el mediano y largo plazo generando datos más longevos, vida útil del activo ganadero gracias al uso de tecnología, esos collares de dinámica que le terminan monitoreando al animal sus celos, sus temas de salud. Bueno, en fin, en esto hay un tema por avanzar muy grande y en Colombia ya hay ejemplos muy vivaces de ese tema. Por eso una empresa como Cemex tiene un tema de, hoy altísima genética, pero hoy hay que darle altísimo manejo para que todo funcione bien. Por eso una alianza Cemex y GEA. Entonces, hay cosas que van muy bien. Muy bien, vía costo de producción en los Atos, pues acá vamos a resolver un par de cosas desde la ingeniería industrial, porque muchos de los costos de producción en los Atos se pueden volver temas muy rentables si creamos mucho más enfoque operativo del negocio. Lo vamos a descubrir en las clases de fortalecimiento. Y el tema de identificación de vocación láctea, pues terminaría siendo la gran fortaleza del factor de todo nuestro tema, porque tenemos la mina de diamantes debajo de los pies. Y esa mina se llama así, pastoreo 365 días al año, que genera bienestar animal único. Y si le llevamos esta foto al común de un europeo, a África, a Estados Unidos, a Canadá, y ven esas pasturas, nuestras montañas, nuestros recursos hídricos, nuestros recursos botánicos, cómo se expresan los animales, pues uno dice, no, este país es una super locura de exuberancia y abundancia para que tengan leches de bienestar animal gracias al pastoreo 365 días. Y voy a explicar más cosas asociadas a esta belleza de país ganadero, como bien dijo Felipe, refiriéndose a Irlanda, el orgullo nacional de Irlanda son los ganaderos y nosotros debemos ser los primeros en sentirnos súper orgullosos de este tema, difundir la forma como trabajamos y a todo el mundo contarle este tema de orgullo lácteo colombiano. Entonces, acá suceden gracias a ese tema de los 365 días. De los 365 días de pastoreo, en bienestar animal pasan cosas muy importantes. Traigo a colación esta forma de decir, ¿y cuál es la vocación lechera de Colombia? Esta es una opinión del doctor Edgar Cárdenas, que es un profesor asociado de la Facultad de Zootecnia de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, profesor mío de pastos, y junto al doctor Carulla, pues uno de los personajes que más saben de pastos y de botánicas en Colombia y en la región, unos tipos que verdaderamente son unos cracks del tema. Pero miren cómo el tipo define cuál debería ser la vocación lechera de Colombia. La vocación lechera de Colombia debe sustentarse en la singularidad, o sea, en la exclusividad, en lo diferente que es, en la divergencia de la composición biomolecular de su leche. Uy, acá se vuelve muy técnico la vaina. Vuelvo y lo leo. La vocación lechera de Colombia debe sustentarse en la singularidad de la composición biomolecular de su leche. Debemos identificar nuestro valor lácteo para vender beneficios para la salud global. Esto es un tema súper contundente y es que ese bienestar animal, combinado con ciertas condiciones de nicho ambiental y de pastos, crean leches de alto poder para la salud. Aquí un par de ejemplos chiquitos. Trópico alto, pastos quicuyos, falsas poas, pastos de 2.800 para arriba, crean contenidos únicos, singulares, dijo el doctor Cárdenas, para producir leches de ácidos linoleicos conjugados. Voy a explicar ahorita un poco más qué es una leche clara. En el trópico medio y bajo, pues este tema de identificar animales para betacaseína 2A2, pues terminarían siendo un tema de leche de bienestar digestivo. Hasta aquí
poca diferencia porque en el mundo se está creando un mercado muy importante de betacaseína A2 como leche de bienestar digestivo. Eso pues no es una singularidad colombiana. Lo que sería una singularidad para el mundo es leche de bienestar digestivo de animales en pastoreo y bienestar animal. Eso sí no existe en el mundo. Eso sería un tema muy, pero muy colombiano. ¿Ok? Entonces, pues esta invitación de Cárdenas es a caracterizar leches con denominaciones de origen. Y eso es muy interesante. Traigo acá un ejemplo chileno. La primera leche naturalmente reducida en grasas saturadas, porque pues la dieta termina cambiando grasas saturadas a ácidos grasos, eh, llamados acá ácido linoleico conjugado. Pero miren el eslogan de la leche, el branding de la leche. Y branding es lo que comunica. Yo he dicho de pronto tal vez un par de veces el tema de branding en el curso, en el congreso. ¿Qué es branding? Eso es más allá del logo, porque el logo de Verónica, que es una empresa lechera, pues termina comunicando por medio de un branding leche funcional con elevado ácido linoleico conjugado. Cuida tu corazón, protege tu salud. Eso es un mensaje muy poderoso. Entonces, ¿a qué está comprometida? ¿Cuál es la promesa de valor de una leche clara? Mejora la función del sistema inmunológico, previene enfermedades cardiovasculares, mejora los niveles de colesterol, crea un óptimo equilibrio entre colesterol bueno, HDL, y colesterol malo, LDL. Crea un balance correcto entre omega 6 y 3. Es un antioxidante celular natural. Contribuye a mejorar el metabolismo de las grasas. Contiene 5 veces más ácidos grasos de protección de la salud. Los efectos, en resumen, de esto que acaba de decir es que, por ejemplo, alguien con riesgo cardiovascular por triglicéridos puede disminuir su conteo de triglicéridos con una leche clara, disminuyendo los riesgos cardiovasculares. Por eso una promesa de valor que dice, cuida tu corazón, protege tu salud. La primera leche naturalmente reducida en grasas trans, en grasas saturadas, perdón. Y esto es una promesa de valor de leches que producimos en Colombia, pero que en el túmbilo de todo el mundo, con una industria que quiere vender entera, semiescemada, descremada y deslactosada, pues se desperdicia este valor. Entonces hay que hacerle branding propio y caracterizar fincas donde por condiciones botánicas y ambientales pudiéramos tener leches de ácidos linoleicos conjugados. ¿Las hay en Colombia? Claro que las super hay en Colombia, y hay lugares nicho donde se podrían dar espectaculares composiciones de leche clara. Esto no es una leche que pueda hacer la industria, esto es totalmente de sistema de producción. O sea, una industria que quiera hacer leche clara no es que mañana le hace una adición de ácido linoleico conjugado a la leche, no. Esa es una leche que se produce en las fincas de nosotros y hay matices botánicos para producirlas. Edgar Cárdenas y Juan Carulla saben muy bien de ese tema. Bueno, ¿cómo se produce una leche de mayor composición de ácido linoleico conjugado? Acá solo traigo un pequeño bosquejo del tema. Claramente en pastoreo. Todos los países que hacen TRMs a punta de maíz, sorgo, soyas, ahí no hay cómo producir ácido linoleico conjugado. Entonces, relativamente las leches de pastoreo son mucho más sanas, las preferiría el mundo. Sin que se llamen CLA, solo por ser de pastoreo de gramíneas, serían leches muy elegibles en términos de salud. El quicuyo es una especie de relevante impacto en la producción de CLA. Y cuando digo quicuyo, entonces, pues acá todos los de clima frío de 2000 para arriba dicen, uy, ¿yo puedo tener leche CLA? Pues sí, hay que caracterizar leche CLA y hacer un branding de leche CLA. Y eso es una leche para el mundo. Entonces, por eso después voy a dar una contundencia de definición del tema. Es un comportamiento, una caracterización que además está incidido por una mayor altura sobre el nivel del mar. Entonces hay que hacer que quicuyos en 2800, 2900 puedan tener asociaciones con otras especies para incrementarlo. Por ejemplo, acá está el quicuyo con una bici.
el quicuyo con carretones, el quicuyo con otras leguminosas. Entonces, y aquí habría que, por ejemplo, dejar de hacer tanta fertilización nitrogenada, sino más temas microbiológicos y más temas de microelementos. Entonces, podría uno así llegar a generar eh, quicuyos a más altura. Pero vuelvo y digo, en mezclas botánicas para subsidiar el comportamiento del quicuyo cuando ya se empieza a no adaptar ambientalmente. Y leches, claro, súper importante. Si alguien acá, dentro del auditorio, tuviera riesgo cardiovascular, debería estar pensando, hey, qué machera que a mí el doctor no me quite la leche, que yo pueda tomar una leche que me da solución. Y la pregunta es, ¿y pagaría más? Pero claro, pagaría el doble por esa leche. Y el sistema de producción cuesta lo mismo producirla. Entonces, genial. ¿Cómo se desarrolla la propuesta de valor al consumidor? Pues primero se identifica la necesidad del mercado de entendimiento del consumidor. Claramente, en Colombia hay personajes así. Seguramente, y hace par años no voy al médico, pero yo pesando 122 kilos, debo tener riesgo cardiovascular. Entonces, ¿se identifica? Sí, se identifica. Hay riesgo cardiovascular. Ahí debe haber un alineamiento técnico para comprobar la propuesta del producto, o sea, debe haber caracterización, análisis de las biomoléculas que componen la leche y decir, hey, en mi predio puedo tener alto potencial de ácido linoleico conjugado. Lo otro es articular al productor, la industria y el canal de mercado. Oh, y acá empieza a volverse más complejo porque habrá una industria que quiera desarrollar el tema. Complejo, súper complejo, pero vamos a ver. Verificador por tercera parte que valide la propuesta de valor. O sea, no es que Pedro dijo mi finca tiene ácido linoleico conjugado, creó la marca, empacó. No, alguien tiene que validar que realmente esa promesa de valor sí tenga una ficha técnica y un tercero que diga, ok, sí es cierto. Llámenla la Sociedad Médica Cardiovascular Colombiana, ya, no sé, pero se puede hacer, claro que se puede hacer. Y de hecho, los médicos son los validadores que le pueden terminar diciendo, o sea, esto no se impulsa con una niña en minifalda en el supermercado, esto se impulsa con la Sociedad de Médicos Cardiovasculares de Colombia. Esos son los que deben decir, uy, tienen leche CLA, los análisis en el mundo dicen que las leches CLA les pasa de verdad la tienen y le dicen a sus pacientes, compren leche CLA. ¿Dónde se consigue? En Gerente Lechero, bueno, vamos a ver dónde se consigue. Pero así es como medianamente se construye una propuesta de valor al consumidor. Bueno, con la caracterización desde la finca de un problema claramente identificado, por ejemplo, Fair Food se enfocó en los temas de bienestar digestivo y por eso tiene la certificación de leche A2A2. Leche clara, pues porque alguien se enfocó en los riesgos cardiovasculares del consumidor. Entonces, ahí hay muchas cosas para hacer. Cerré esto diciendo con verificación por tercera parte que valide que la propuesta de valor es veraz, es claramente hecha. Por eso Fairfood hace sellos de certificación, bien sea con promesas de salud como la de las leches A2A2, sistemas de captación de carbono, bienestar animal, eh, Grassfeed, GoPlanet, que es un sello de mitigación de la emisión de metano. Bueno, hay muchas cosas. Este, por ejemplo, el GoPlanet es un tema Cemex, teniendo genética para disminuir emisión de metano. Bueno, acá hay todas, pero además Fair Food no pone el sello por sí solos. No, hay empresas de auditoría que validan los sellos. Entonces, esto es un tema de hacer la cosa con todo el esmero para que el consumidor tenga en la caja de leche o en el derivado lácteo lo que se promete a través del sello que se dice se está haciendo. Entonces, miren, voy a entrar un poquito en el tema de la leche A2A2. Entonces, muchas personas creen que son intolerantes a la lactosa. Por ciencia y por evaluaciones poblacionales, solo el 5%, menos del 5% de la población mundial es realmente intolerante a la lactosa. Sin embargo, hoy, entre el 20 y el 25% de la población
manifiesta tener molestias digestivas al consumir lácteos. En el estudio se descubrió que eso tiene que ver con la beta-casamorfina 7, que es una molécula o una parte molecular que se genera a partir de leches de betacaseína A1. En cambio, con la betacaseína A2 no se crea esta beta-casamorfina 7. Por lo cual la gente en el mismo día que prueba la leche, descubre que no le hace daño. Y eso es un avance de ciencia, identificación tecnológica y caracterización normativa que le está permitiendo a la leche A2 crecer en el mundo. Y crecer en el mundo de maneras geniales porque empiezan a salir este tipo de cosas. Mi hijo solo toma esa leche, no le causa ninguna molestia. Esto para las mamás que, como les da molestia a ellos, le terminan quitando la leche a sus hijos sin verificar si de verdad a sus hijos le crea molestia. Gente que pensaba que tenía intolerancia a la lactosa durante años y después de probar una leche A2 ven que no sienten problema, entonces se vuelven nuevos o renovados consumidores de la leche y esto empieza a generar claramente un efecto de bola de nieve y de voz a voz muy importante. Y el tema es que no hay que hacer estudios, pues como un estudio de cómo un alimento puede generar cáncer. No, pues es que usted prueba la leche y esa misma noche descubre si le causó malestar digestivo o no. Es un tema inmediato. Entonces es una propuesta de valor genial y esto ha hecho que no solo se mueva la leche como leche de betacaseína A2, sino que se cree un sinfín de portafolio de productos porque lo digo mucho, la leche es un producto que genera alegría en nosotros como familias colombianas, que los domingos nos reunimos en familia, entonces siempre hay postre. Entonces, más de un personaje se cohíbe del postre porque sabe que le va a causar malestar. Bueno, pues empiezan a ver en el mundo movidas no solo para la leche, sino para todos los derivados e integrados, productos que llevan leche como ingrediente. Voy a decir, un helado, un postre, donde se mezclan muchas más cosas, porque derivados son la mantequilla, los diferentes tipos de queso, un yogur son derivados, y un tema como un postre, un esponjado de maracuyá, pues es leche integrada a azúcar, frutas y otros temas para crear el postre. La gente no se come el postre porque le hace daño. Entonces, la leche de vacas A2 ha sido un tema que va creciendo en el mundo. Genial, crece su segmentación de la leche a otros productos lácteos y pues añade mucho valor al producto final, pues por este tema de generar alegría y bienestar digestivo a la gente. Un mapa de cómo va en el mundo. En Estados Unidos hoy en las góndolas el 35% de la leche es A2. En Alemania el 8%, en China ya va superando, dice el 9, van superando el 11% para el año pasado de consumos en góndola de leches A2. En la India, población muy susceptible a lácteos, 31%. Tienen además pues una población ganadera, como bien lo dijo Felipe, de bajo cruzamiento, entonces son como la leche original, las vacas que se han sostenido en esa caracterización a uno. Y Nueva Zelanda, que además de ser un gran país exportador de lácteos, lo hace bajo el remoquete pastoreo y ahora con el 34% de su leche como caracterización de betacaseína A2. Entonces, pues tienen la super gran propuesta de valor para el mundo, leche de bienestar digestivo con vacas felices en pastoreo y bienestar animal. Pues la super leche tienen los piscos. ¿Cuál entonces debería ser la visión láctea colombiana? Pues la visión láctea colombiana es que por el lado de la vía unidireccional, donde se superan los límites del autoconsumo, pues estamos al borde, porque básicamente estamos cerca a los 150 litros per cápita que dice la FAO. Lo que pasa es que hay heterogeneidad porque
Pues no falta Luis Fernando que se toma 250 litros al año y pues claramente una población que tiene un consumo deficitario. Eso es súper válido. Pero lo que nosotros vemos es que a Colombia va a entrar mucha leche commodity, pero como se está dando ahorita la articulación, el encadenamiento, va a entrar mucha leche commodity, pero golpeando al ganadero, porque se va a desplazar la compra, se terminan quitando pequeños jugadores, o sea, el pequeño productor, y no se crea la oferta exportable. Entonces, a nosotros nos parece que está muy bien la importación, porque es leche commodity, pero hay que ponerle sello a la especialidad láctea colombiana y pensar que si entra leche, pues genial, que entre, pero que salga mucho. Esta es una posición de un abogado del sector lácteo, que es el doctor Simón Hernández Serrano. Escribió en una columna de una revista de nosotros que se llamó ¿Qué hacemos con la leche? Prepararnos para competir y evitar el proteccionismo. Y esto es muy interesante, evitar el proteccionismo, porque es que queremos que los tratados de libre comercio no ocurran. Y la verdad, que carambas, que ocurran, que entre toda la leche commodity del mundo a Colombia, pero que haya gente que quiera hacer lo que le pasó al café, pasar de commodity a valor agregado y llegar al consumidor final. Yo no sé si se acuerdan, hace 30 años, por ejemplo, la Federación de Cafeteros patrocinaba el US Open. Entonces uno veía en los muros del fondo, veía uno servir al tenista y al fondo el logo de Café de Colombia. Y nadie podía comprar en el mundo una bolsa de café colombiano, porque la forma de exportarlo era así, en sacos de FIC. Y ahora la forma de exportarlo es en productos de valor agregado. Y somos los cafés suaves del mundo junto a Vietnam. Sin embargo, Vietnam nos monta papa, nos van ganando, porque son capaces de generar la propuesta como café, sí, suave, sí, Juan Valdés, pero ellos le dicen a ese café, café sostenible y café de, no se me puede ir la expresión, café de silvicultura. O sea, lo montan con un tema de valor muy importante porque lo hacen en silvicultura. Lo mismo que acá en Sombrío, pero ellos le llaman silvicultura y eso crea como una huella de captación de carbono, de Sombrío, de responsabilidad ambiental. Y así lo hacen con todos los temas de la producción rural en Vietnam. Y entonces el café de Vietnam es más caro que el café de Colombia. Y así lo hacen en la leche. Entonces ellos son aplicadores del comercio lácteo de doble vía. Y es, mírenlo, para enero-octubre del 2023, como lo mostré ya en una diapositiva anterior, pues importan leche en polvo, exportan también leche en polvo, pero ¿cómo así? ¿Importan leche en polvo y la exportan? Pues sí, porque la importan como commodity y la exportan con remoquetes. Y son remoquetes de alto valor. Miren esta cajita de leche, dice True Milk Organic. La verdadera leche orgánica. O sea, hay que tener agallas y mucho trabajo para reconocer que tienen una huella de responsabilidad ambiental y de sanidad muy importante para poderle poner a la leche un nombre de la verdadera leche orgánica y exportarla. Y esto es una demostración. Importan leche en polvo para hacer leche para ellos y la leche la exportan con alta propuesta de valor. Entonces usan el comercio de importación y de exportación. ¿Cómo hacen ese tema? Pues tienen una visión, una misión y un propósito. Entre más leche commodity sea importada, más leche especializada podrá ser exportada. Eso es lo que nosotros decimos que debería pasar en Colombia. Es la moderada opinión que tenemos nosotros como una pequeña empresa del sector lácteo y es de que entre leche commodity. No hay que tenerle miedo a eso. Lo que pasa es que habrán los temerosos, existirán, y estarán los valientes, como la gente que es capaz de invertir en un curso de gerencia de datos lechero, porque quieren cuidar su empresa, que van a decir, hey, ¿cómo pensamos en hacer propuestas de valor? Porque nuestra leche, pues es genial.
Nuestra leche es leche colombiana, leche de pastoreo y de bienestar animal para la salud del mundo. O sea, hay que convencerse. Esta es como la vocación láctea colombiana reunida en la menor cantidad de palabras posible. Leche de pastoreo y bienestar animal para la salud del mundo. O sea, y la implicación es muy importante porque uno empieza a decir comprometidos con la salud del mundo. Entonces, ahí hay un tema súper importante porque es la promesa de valor que le podemos dar al consumidor en el mundo. Leche de pastoreo y bienestar animal para la salud del mundo. Suena muy atractivo, suena de más valor que la propuesta de Vietnam. Esta fue la vocación global de la lechería colombiana, el pastoreo 365 días al año. Crea sistemas de bienestar animal sin igual, leches de alto potencial nutritivo y propuesta de valor para la salud y el bienestar del consumidor a nivel mundial. Y entonces, esto lo hicimos en el Congreso, aportó Fedegan, Analac, Cemex, GEA, Tetra Pak, la ANDI aportó muchísimo, Colagro, bueno, para llegar a que el resultado del Congreso es esta definición. Y esta como una propuesta más de branding. Leche de pastoreo y bienestar animal para la salud del mundo. Entonces ahí vamos bien. Hay que ponerle sellos distintivos que alguien lo diga por nosotros y le dé veracidad a la propuesta. Y entonces acá es donde les regalo el cuarto objetivo de estar en este curso. Es un objetivo que además es muy de gerente lechero, pero que lo comparte con nuestra comunidad, que terminará siendo un ecosistema de innovación láctea. O sea, ustedes participan en este curso y terminan siendo parte de un grupo de gente que está trabajando para crear el desarrollo de ADN, del ADN, o sea, de la genética de la lechería colombiana y decir, bueno, vamos a desarrollar el ADN de la competitividad global de la lechería colombiana. En eso estamos metidos nosotros y estamos tan metidos que empieza a pasar un nuevo futuro de nuestra compañía y de nuestras compañías como ganaderos de leche. Y es que, pues, sí, qué chévere. Nosotros tenemos cómo certificar Atos en operaciones lecheras, pero si alguien nos pregunta, venga, y yo me quiero certificar en leche con vacas A2, pero ¿quién me va a comprar la leche? ¿Qué industria quiere hacerlo? ¿Cuál es el canal de mercado? Y por ahora nadie ha alzado la mano a decir, yo soy la industria que va a hacer eso. Y lo que nosotros estamos es esforzándonos por encontrar las industrias que quieran ese producto. Y entonces, en el Congreso decíamos, el negocio de la leche tiene 4 negocios: la producción, el transporte, la industrialización y el branding. Y nosotros, quienes estamos reunidos acá en este curso, pues somos dueños del 50% de los negocios de la leche, la producción y el branding. ¿Cómo así? Si no tenemos ninguna marca propia. Sí, pero es que todas esas marcas de leche en pastoreo, bienestar animal, A2, producción sostenible, leche CLA, ninguna industria la puede hacer sin todos estos gatos que están acá en esta fotito. Porque estas leches dependen de nosotros, de nuestro sistema de producción. Y esto es un detalle súper mayúsculo. Entonces nosotros estamos dados, acá está el doctor Felipe, las niñas de Fairfood, acá estamos en una planta aliada, están hasta ahora haciendo las pruebas de funcionalidad de esto. Es una planta de empaque de leche Tetra Pak. Estamos haciendo los primeros bosquejos de un branding para leche A2, pero esto para contarles un tema, y es que nos vamos a convertir como gerente lechero de alguna manera en un holding de especialidades lácteas colombianas. O sea, nos vamos a enfocar un poco en que para que se haga verdad una leche A2 de pastoreo, de sostenibilidad o de el sello que queramos, tenemos que hacer grupos de gente dispuestos a arriesgarnos para explorar el mercado. Por eso el gerente lechero va a identificar grupos de personas que quieran hacer desarrollos de marca, ayudarlos a hacer marca y salir al mercado a exponer ante el consumidor y los mercados propuestas de valor.
Nosotros muy en particular estamos empezando a desarrollar un branding de leche A2 porque nos queremos convertir en un canal de compra de leche A2 para poderle dar vía a las personas que han empezado a trabajar la genética de vacas A2. Entonces, un holding de especialidades lácteas es un tema muy interesante. Acá uno para leche A2. Voy a mostrar otro. Olga Lucía nos va a compartir un video, pero miren este tan lindo. Bienestar animal. Y puedo decirlo, habiendo hombres y mujeres acá, que definitivamente las mujeres cuidan de mejor manera el bienestar de los animales. Son más compasivas. Por eso, los atos liderados por mujeres tienen vida útil de las vacas mayor que cuando las lidera un hombre, porque dan más oportunidad reproductiva, porque hay más cuidado hacia la salud del animal, hacia su reproducción, hacia la cría de la ternera. Tienen menos mortalidades en animales jóvenes que cuando las manejan exclusivamente hombres en campo o el liderazgo de hombres. Entonces, hay un ADN global de la mujer para desarrollar bienestar animal. Y entonces imaginen acá como este brief del tema. Imagina ser socia de una marca de leche. 100% de liderazgo femenino, con un sello de distinción, bienestar animal, un mensaje lácteo de mujeres ganaderas, mujeres cuidando el bienestar de nuestras vacas y terneras. Esto puede tener muchísimo poder de comunicación, branding para vender leche. Y por eso, y esto para cerrar la charla de hoy, nos estamos convirtiendo en un holding de especialidades lácteas. Voy a tener la última diapositiva de la presentación y Olga Lucía nos va a compartir un pequeñito video de este acercamiento a un branding lácteo de bienestar animal. Entonces, señores, muchas gracias por estar acompañándonos en la clase de hoy. Debo decirles que por favor no olviden realizar el registro de datos. Es muy importante que lo hagan de aquí al fin de semana porque necesito toda esa información para empezar a desarrollar la clase de fortalecimiento empresarial. Entonces, les pido encarecidamente que hagan el registro de sus datos en los formatos. Ahorita nuevamente vamos a poner el formulario de registro para quienes no lo han hecho en el chat del curso. Entonces, muchas gracias por hoy. Olga Lucía nos va a compartir un pequeño video, no dura más de 30 segundos y hacemos una sesión de preguntas. Olga Lucía y a todos, muchas gracias por participar en la clase de hoy, me la disfruté muchísimo. Muchas gracias, Luis Fernando. ¿Puedes dejar de compartir pantalla, porfa, para yo poder pasar el video? Gracias. No, Gachi, no está compartido. Tienes que cerrar esta compartida de pantalla y lo vuelves a abrir. Permíteme un segundo. Permíteme un segundo. Tranquila, no hay ningún problema. ¿Allá está compartiendo? Te sale la imagen de tu WhatsApp. Sí. No, ¿Ahí se ve? no. No, tendrías que tener como el Drive abierto desde antes, no por vía de WhatsApp. Permíteme un segundo. Qué pena con ustedes, un segundo.
se preocupe, tranquilo. Un minuto. Un minuto. Ya se ve, Luis Fernando. Sí, ahí lo tienes, dale play. No tiene sonido. No. Pero abre tu sonido y de pronto por el mismo computador se puede ver el sonido. Está con sonido. Yo lo probé y no funcionó. Bueno, en todo caso, no importa, charlemos. Ya comparto el video por el chat del curso y así todos lo pueden ver. Eh, Independiente, nos disfrutamos la clase, las inquietudes que tengan. Los talleres de cierre que vamos a hacer del curso van a tener que ver mucho con este tema de desarrollo de marcas propias de crear alternativas. Lo que vamos a hacer es diferentes conexiones entre la ganadería y las empresas y esto tiene un tema genial de futuro. Entonces, si tienen inquietudes, con todo el gusto estamos para disfrutarlas. En que quién quiere alzar la mano, tener inquietudes al respecto. Luis Fernando, Sí, señor. Gustavo Hoyos, ¿cómo está? Hola, Gustavo. No, un par de comentarios que refuerzan pues lo que usted estaba mencionando. Cuando en Estados Unidos le pagan el 64% al productor, pues quiere decir que esa es la base sobre la cual uno podría vender allá, y aquí estábamos hablando pues de que solamente el 38%. Entonces, ese es un mercado que resulta muy interesante, a pesar de que es un mercado muy competido, pero que seguramente esas leches de ese estilo podrán ser muy, muy avaluadas. En la góndola se vende dándole una margen del 64% al productor, o sea que en esa misma condición podría estar uno. Eso me parece que es importante mencionar. De hecho, las exportaciones pues son muy pocas, pero nuestro país exporta al mercado americano. Alpina, por ejemplo, es una exportadora al mercado americano de leche, seguramente procesada la mayoría de ellas, pero exporta. Y bueno, tendrá que tener las certificaciones de la FDA, las plantas y esas cosas que de hecho las han venido haciendo. También México y también otros países de Centroamérica han certificado ya plantas en Colombia. Entonces creo que ahí ya hay un camino. Usted lo debe conocer, el doctor Ricardo Ferris, ese colechera en Barranquilla. Ellos tuvieron una leche, ellos como que tienen problemas o tuvieron problemas colechera ya, pero él como cardiólogo era un gran defensor de la leche A2 y de la leche CLA. Él conoce mucho del tema, y entonces cuando habla usted de la ciudad de cardiología o de estos médicos que saben del tema, pues ese puede ser una punta de lanza porque él conoce muy bien el tema y maneja mucho esto. Y lo otro es un comentario que me decía un amigo, que la leche en Brasil es muy costosa. Una botella de litro de leche A2, de leche entera, pues vale allá 81.000 pesos traducida a nuestro precio. O sea que hay mercados donde tiene mucho valor eso. Sobre Vietnam, que tengo la oportunidad de conocerlo, pues es un país muy, muy parecido al nuestro. Su ingreso per cápita es la mitad del nuestro, su población es el doble de la nuestra, su territorio es muy parecido en tamaño también al nuestro y su clima es muy parecido al nuestro, de modo que todo lo que allá hacen aquí lo podemos hacer el doble de bueno, seguramente. Doble bueno.
Genial, me encanta cómo tomó usted la idea, porque si acaso lo recibimos el 38% del valor transado en el consumidor final, y hay estándares de 55 y 60, pues eso quiere decir que si nosotros fuéramos los dueños del branding y del proceso, porque lo que hacemos es pagar por una maquila, tema que está totalmente abierto por muchísimas industrias, pues es la mejor manera de poder devolver en trazabilidad el valor mayor a nuestra operación como Atos. Entonces, mucho lo que queremos hacer es integraciones entre ganaderos para que hagamos brandings propios y creemos marcas. Llámelo Leche a dos, Pastoreo, Bienestar Animal. Y vamos a empezar con una experiencia desde una invitación a un grupo de mujeres donde creemos que podemos hacer. Eso no quiere decir que no vaya a haber más invitaciones, van a haber más invitaciones, más oportunidades de crear este tipo de cosas y es muy, muy importante que nos demos a la mente de que suceda eso. En la clase del martes, de alguna manera, le preguntaban a Felipe, bueno, ¿y eso cuánto genera más en valor? Entonces, lo que usted acaba de decir es muy cierto y resulta que al ganadero le terminan dando un 10, un 15% más de valor. Y entonces, si a mí me pagan un 15% más de valor y mi margen operativo hoy es el 15, pues eso es como duplicar, ponerle segundo techo a la empresa con mismo costo, pero el doble de margen. Eso suena atractivo, pero la manera más interesante de hacerlo atractivo es tener dominio sobre ese valor, porque a la final, en la góndola, y muy así inviertan en mercadeo, resulta que la leche vale un 60, 80 y 100% más, hablando de una leche a dos. Entonces, la mejor manera de poderle sacar provecho al asunto no es transferirle el valor de nuestro sistema de producción a la industria, sino hacerlo en alianza con una industria que haga maquilas y siendo los dueños de la forma de ejecutar el mercado. Obvio, mucho por aprender, claro, muchísimo por aprender, pero repito, haciendo conciencia de que los dueños del branding son los ganaderos porque el valor de la leche actual en el mundo no lo da el proceso industrial de decir entera, semidescremada, descremada, deslactosada, sino lo da el título principal que es leche A2, leche de pastoreo, leche de bienestar, leche. El sistema de producción es el nombre principal hoy de la leche en el mundo. Y esto es porque tenemos que dejar de pensar que el cliente, el consumidor es inalcanzable y hay que poner al cliente en el centro estratégico de lo que pasa en nuestras fincas. Si hacemos que el cliente sea el centro del enfoque estratégico, podemos hacer muchas cosas en la diferenciación comercial de los productos. Esta es básicamente la explicación o el resumen de la clase de hoy. Más inquietudes. Y muchas gracias, Gustavo, por el aporte. Buenísimo. Ana María había levantado la mano, no sé si todavía tiene la inquietud. Sigue, Ana, con gusto. Qué pena. Gracias. Yo quería preguntar, pues obviamente esto va a ser todo un proceso y un reto gigante, pero quería preguntar si ustedes tienen ya costos de cuánto cuesta certificarse con cada uno de los sellos con los de Fairfood. Y señora, esos costos ya están organizados, pero existen maneras de bajarlos muchos. Viene en el Congreso un amigo que participa acá, no sé si está en clase hoy, Juan Manuel Quintero. Sí, Juan Manuel está acá. Nos Acá decía, estoy. Juan Manuel es un joven emprendedor del mundo de las hortalizas orgánicas y entonces participa en unos temas de hacer certificaciones. Y en el Congreso hiciste un aporte muy importante porque cuando uno va a hacer certificaciones tiene procesos de auditoría. Y es muy diferente cuando un auditor, posiblemente internacional o de alto valor, viene a visitar una finca a cuando viene y en capacitaciones y en visitas hay 10 fincas. Y eso cambia drásticamente la forma de entender los valores de las certificaciones. Entonces, sí tenemos los valores actuales,
pero tenemos una gran capacidad de negociación en medida de que esas certificaciones las hagamos grupalmente. Entonces, ese tipo de inquietudes son muy válidas. De alguna manera, por ejemplo, esa idea de Juan Quintero también lleva a decir, hey, pero ¿y el pequeño productor no lo podría hacer? Bueno, usar, y esto se está intentando charlar con Fegan, ¿qué tal si se usan las herramientas de los círculos de excelencia ganadera? Entonces, pueden existir esos círculos, pero miren, no, acá tenemos un círculo de 27 datos inscritos en este curso. Entonces, pues, ¿cómo hacer cosas? Por eso hoy no compartimos cuánto pueden valer esas certificaciones. En la clase número 12 vamos a hablar de ese tema. Ana hace preguntas muy buenas. Muchas gracias, señora Ana. Y gracias, Juan, también por su aporte desde el Congreso y para que vea que lo dicho está bien aprovechado. Muchas gracias. No sé si alguien tiene otra pregunta o ya vamos terminando la sesión del día de hoy. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? El Sí, doctor Javier. doctora, Javier qué pena. Sarmiento. Ay, perdón, perdón. Sigue Dale, dale. Javier y después Juan Diego. Muchas gracias. Gracias. Bueno, devolviéndome un poco a la presentación del curso, de la clase del día de hoy, realmente es muy interesante y me gusta ver mucho este tipo de herramientas como son las estadísticas en cuanto al sector de producción. De pronto, como aporte, hace algún tiempo, unos años, comencé a estudiar mucho el tema de Nueva Zelanda. Y es bien importante porque aquí lo veíamos como el principal exportador, pero tiene un tema más interesante, que son los costos de producción por litro. Yo no sé si, yo creo que entre todos podemos buscar hoy en día cómo están esos costos de producción por litro, pero en esa época era el país con menor costo de producción del mundo, siendo Estados Unidos el más alto y de últimos el más bajo Nueva Zelanda. Creo que es un tema de estudio y el curso nos va a aportar mucho, mucho porque vamos a poder identificar cómo producir más con menos costos. Entonces era como el aporte que quería hacer. Ojalá que encontremos esa estadística porque es muy interesante ahondar un poco más en el sistema neozelandés. Ok, muchas gracias. Juan Diego tenía una pregunta. Sí, señora, buenas noches. Doctor, la pregunta es la siguiente. ¿El tipo de forraje o la calidad de forrajes tiene alguna incidencia en el tipo de leche, en la 2A2 o en la betacaseína que estaba usted explicando ahorita? ¿O es algo simplemente genético? No, el tema de la betacaseína es una virtud genética de los animales. Entonces, usted tiene sus vacas Jersey y usted tiene 30 vientres y usted tiene que genotipificarlos, identificar quiénes de ellas son de carácter A1 A1. Hay otras que serán A1 A2 y hay otras que serán A2 A2. Los que sean capaces de producir leche de betacaseína A2 A2, pues son los animales que tienen esa, esa identificación cromosomática para hacer ese tema. Entonces, el tema de la alimentación, allí no incide en nada. Pero en crear otro tipo de caracterizaciones como por ejemplo, hay una leche que no mencioné, que es la leche, se llaman hoy Good Night, leches para conciliar el sueño. Entonces, hay formas de alimentación que pueden generar mayor contenido de triptofano. El triptofano digerido produce o estimula la síntesis de serotonina y con mayores niveles de serotonina es más fácil de conciliar el sueño. Entonces, y hay forma de darle sesgo nutritivo a las vacas para que suban la composición de triptófano en la leche. Ahora, de hacerlo o no hacerlo, pues depende de que uno pueda hacer un desarrollo de mercado para ese tipo de productos. Claramente un producto de esos no es para venderlo ni en la tienda del barrio, ni en la panadería, ni siquiera en el supermercado. Es para venderlo en mercados más especializados. Pero es una idea muy ganadora porque
Es que alguien que tenga problemas cardiovasculares y esté en riesgo de susceptibilidad cardiovascular y que le planteen una alimentación que le ayude al tema, pues es tremendamente ganador. Y ese tipo de leches las tenemos en Colombia. Y como lo mencionamos también en la clase anterior, para hacer este tema, uno de los ejes es estar de frente a la ciencia. Entonces, vuelvo y digo, uno no puede desperdiciar acá en Bogotá y en Antioquia y en la costa, pues hay piscos como Edgar Cárdenas y el doctor Juan Carulla, y esa gente tiene unos conocimientos y unas cosas que pueden ser espectaculares para hacer desarrollos. Ok, Muchas tenemos, gracias. Sí, señor, con gusto. tenemos la mano de Gustavo Hoyos y una pregunta en el chat. Gustavo, sigue. Gracias, sí, no, simplemente para reafirmar algo que me gustó que le oí a Luis Fernando cuando hablaba sobre la propuesta de los forrajes y esa concepción nueva que tiene que ver con el uso o con el menor uso de fuentes químicas, menor huella de carbono y cómo tenemos que trabajar con otros temas. Me parece muy interesante que vayamos a tocar esos temas cuando hablemos de forraje de Luis Fernando. No, pues además le quiero dar otra sorpresa y pues esto sí los vamos a chiviar. Chiviar es lanzar una noticia antes de tiempo, ¿cierto? Y o sea, la clase de planeación forrajera son 2 horas y queda uno muy antojado. Y queda uno tan antojado del rollo que estamos charlando con el doctor Javier y con Impulse Millas para tan pronto termine este curso, lanzar un curso especializado de planeación forrajera y uno de los invitados va a ser la Universidad Nacional a hablarnos de sesgos botánicos para crear leches especializadas. Eso es muy interesante. Y como, por ejemplo, todo este tema de planeación forrajera no es en vano, porque alguien que se quiera certificar a GrassFeed, pues no sencillamente tiene que demostrar que le da pasto a sus vacas, sino tiene que dimensionar, cuantificar cuánto es vía pasto y cuánto es suplementación, porque sí se puede suplementar. También es muy válido que la suplementación lo haga con forrajes conservados. Y, y también es muy importante entender que la vaca, por ejemplo, en una certificación de bienestar animal, las vacas necesitan tener suficiente comida, en suficiente, eso quiere decir cantidad, pero en mejor calidad. Y uno de los conceptos es, y de fuentes diversas, porque el rumen, siendo una cavidad de fermentación, necesita tener diversos microorganismos. Y para crear los diversos microorganismos requiere diversidad botánica al consumir el alimento. Entonces, hacer certificaciones de bienestar animal, de pastoreo, tienen mucho que ver con un buen plan forrajero y tenerlo documentado, bien escrito y diseñar las estrategias. Por eso es muy importante una clase de planeación forrajera. Y no solo como clase, sino ir más allá en un grupo de clases para decir, esto es un curso de planeación forrajera. Muchas gracias, doctor Hoyos, muy amable. Hay una pregunta de Giancarlo Jiménez. Dice en Colombia, ¿quién o qué entidad certifica una vaca o un hato A2A2? Bueno, pues acá se pueden hacer genotipificaciones con agrosavia. Nosotros tenemos unos precios especiales para agrosavia, pero vamos a poderlo hacer también por un programa con Cemex. Y la otra es, dependiendo las cantidades, pues también se puede recurrir a laboratorios en el exterior donde pueden haber mejores costos para hacer la genotipificación. Ahora, genotipificados los animales, Giancarlo, lo que hay es que certificar el hato y la entidad certificadora es Fairfood y nosotros como gerente lechero somos su partner exclusivo para hacer el tema de desarrollos de certificaciones de A2A2 en Colombia. Entonces, pues en el transcurso del curso vamos a ir avanzando un poco en esta temática. También necesitamos, Olga Lucía, que en el registro y en llamadas por facturación y demás, pues vamos a saber la dirección de todos y les vamos a hacer llegar
un documento que de pronto es un documento de apoyo al curso, que es el libro de gerencia lechera, y pues vamos a hacerle llegar a todos los ATUS una copia de este libro por correo. Entonces, eso lo vamos a hacer la próxima semana, le enviaremos a todos ustedes una copia del libro. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Ya falta sumamente interesante. Les agradezco mucho pues por la puntualidad y la participación. Por otro lado, ahora vamos a pasar nuevamente el formato de registro para que las personas que no lo han hecho lo diligencien, ya que con esos datos se va a hacer un trabajo muy importante para las próximas clases de la siguiente semana. Cualquier inquietud o duda, no duden de comunicarse con nosotros en el chat del curso o a mi celular, a mi chat, que es el 311-295-1167. Mañana ya también les estaré pasando los links de los códigos de acceso y las contraseñas para que puedan empezar también a tener ya cómo ingresar a ver las clases que se están dando y que van quedando grabadas. Muchísimas gracias a todos, un feliz fin de semana y nos vemos nuevamente el martes de la otra semana en clase. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta Un luego, gracias abrazo a por todos. todo. Bueno, felicidades. Hasta luego, gracias. Campo Elías, un Muchas gusto tenerlos. gracias. Claro que sí. Gracias, una feliz noche. Gracias, hasta luego. No, ok, adiós. Muchas gracias. Feliz noche.